La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy voy a hablarles acerca de cansarse de hacer el bien. Uno puede cansarse de muchas cosas, ¿no? Uno puede sentirse fatigado, uno puede sentirse agotado con diferentes circunstancias de la vida. De hecho, hacer lo bueno y tratar de parecernos a Dios a veces es cargoso, a veces es complicado, porque nosotros tenemos una naturaleza, en cada uno de nosotros hay dos naturalezas, una espiritual y una carnal, pero a veces esa naturaleza carnal se cansa de ser buena persona, se cansa de poner la otra mejilla, se cansa de perdonar, se cansa de sembrar, se cansa de orar. Y a veces noto personas que en el caminar cristiano no han entendido que esto es un camino largo, pero es un camino que hay que saber llegar hasta el final. El chiste del cristianismo o la esencia del cristianismo es que no abandones el camino. Mucha gente abandona el camino porque se siente fatigado, porque se siente cansado, porque se siente agobiado, porque siente tal vez que lo que está haciendo no está dando un fruto. Y aquí tiene mucho que ver con el esperar en Dios, ¿no? Esperar en Dios es complicado. A veces queremos que Dios obre a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestro tiempo, y no es así. Pero quiero partir desde Mateo capítulo 24, versículo 13. Quiero partir desde allí. Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Es un versículo corto, entre comillas, pero es un versículo poderoso. Hay que perseverar. Pero no hay que perseverar un año, ni 2, ni 10, sino que la Biblia dice hasta el fin. Sea el fin de la humanidad o sea el fin de la historia de cada uno de nosotros. Hay que perseverar. ¿En quién? En Dios. Esto no es una carrera del que llegue más rápido. Por eso hay gente que comienza muy animada y comienza y ayunan y ora y se hacen liberaciones y va y se mete en la escuela bíblica y es una carrera de velocidad, pero al año ya están fatigados. Ya se sienten cansados, porque no han entendido que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Hay que resistir, hay que aguantar todo ataque, hay que aguantar todo desaire, hay que aguantar toda crítica, hay que aguantar, incluso el pueblo de Dios tiene que aguantar la persecución de parte de la sociedad, y la persecución cada día va a estar más grave. Entonces a veces me encuentro con gente, yo por primera vez asistí a una congregación hace 23 años, 24 años. Y entonces, a lo largo de estos años yo he visto gente muy de Dios, gente buena, gente que llegó, gente que se congregó, gente que empezó en los caminos del Señor y de pronto por A, por B o por C, se apartaron. Dejaron a un lado aquello que habían defendido, aquello que habían ganado. No entendieron que esto es una lucha constante. Pablo lo describe como la batalla, la buena batalla de la fe. Y a veces nosotros nos desanimamos. ¿Y quién de nosotros tal vez no se ha desanimado en algún momento de su vida como cristiano?
Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de desajuste, algún tipo de desánimo, algún tipo de bajonazo espiritual. Pero yo quiero decirte que si hoy es esa tu situación, es un buen tiempo para que te levantes y para que comprendas que no vale la pena desanimarte. Y te voy a contar de algunas personas tal vez que cometieron el error de desanimarse, cometieron el error de hacer a un lado todo lo que Dios quería hacer con ellos. Un hombre que a mí me llama la atención es Caín. Caín en la Biblia es el primer homicida, y qué horrible que la palabra de Dios se refiera a una persona como homicida. Pero Caín no siempre fue una persona mala. Recuerde que Caín tenía varios privilegios. Caín fue el primer hombre nacido por parto, ya que Adán fue hecho del polvo, Eva fue hecha de la costilla de Adán, pero Caín fue el primer hijo nacido a través de un parto. Caín era el primogénito, el primer hijo nacido. Además de esto, era el hermano mayor de Abel y fue el primero en ofrecerle una ofrenda a Dios. Eso dice la Biblia. Ahora, Caín sufre un traspiés. Caín, su ofrenda no es agradable ante Dios. A Caín no le salen las cosas como él esperaba. Recuerde que en este momento Caín estaba muy cercano a Dios, hablaba con Dios, Dios hablaba con él como hablaba con sus padres. Sin embargo, Caín toma una pésima decisión, hacerse a un lado y comenzar a alejarse de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 6, es una conversación que siempre traigo a colación de Dios buscando a Caín. Caín estaba bravo con su hermano. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, está hablando de Dios, no miró con agrado y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó con Caín? Sufrió eso, un desánimo, decayó su semblante. Dijo, no, yo para qué me puse a traer ofrendas si a Dios no le gustó. Si a Dios no le gustó lo que yo estaba haciendo, pues ¿para qué? ¿Para qué me pongo yo en este plan? Dice que se desanimó, decayó su semblante, se entristeció, se afligió. Y dice que también se ensañó, y la palabra ensañarse es que se enojó, se ofuscó con Dios. Pero aunque a Dios no le gustó la ofrenda y aunque a Dios no le gustó la actitud de Caín, Dios lo busca. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, mire el nivel de relación y el nivel de comunicación que manejaban. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le hace esas dos preguntas, lo confronta. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dice Dios, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está hablando ya de pecado, Dios le está hablando ya del mal, le está diciendo, mira, cuidado que el mismo que hizo caer a tu mamá y el mismo que hizo caer a tu papá, te quiere hacer caer a ti. Ya van dos que cayeron. No seas el tercero, Caín. Cuidado, el pecado está allí a la puerta. El maligno está esperando gente que ha decidido abandonar su fe. El pecado está a la puerta de aquel que anda deprimido. El pecado está a la puerta de aquel que ha dejado de orar, aquel que se desanimó, aquel que se cansó de hacer lo bueno. Dios le está diciendo eso, cuidado, Caín. Recuerda lo que te contó tu papá, recuerda lo que le ocurrió a tu mamá, cómo el pecado entró en ellos por causa de que el pecado estaba allí y ellos no lo supieron manejar. Pero Caín toma una actitud que a veces toma la gente que se cansa de hacer lo bueno. Hay gente que se cansó simplemente porque Dios no les corrió, se cansó porque los planes de ellos eran unos y los de Dios son otros, se cansó porque no tiene el control de su vida como quisiera tenerlo, se cansó porque tal vez este año tenía planes de que iba a terminar de una forma o de otra y no ocurrió. Y Caín se cansa y se cansó de hacer el bien. Y dice la Biblia, versículo 8,
Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Ahora, una persona reflexiva, una persona que entiende la razón, que entiende la voz de Dios, yo me imaginaría, usted ya conoce el desenlace, pero si nunca lo hubiéramos leído, yo diría, ay, invitó a su hermano Abel al campo para pedirle perdón. Perdóname, hermano, estaba bravo contigo, porque a Dios sí le gustó tu ofrenda y yo tuve envidia. Y es el espíritu de los hermanos que están en la iglesia, que ven que otros prosperan y se enojan porque Dios prospera a otros. Y viene el espíritu de Caín a decirle, ¿y por qué a ellos los prospera y a ti no? Y yo pensaría que Caín, después de tener una charla con Dios, donde Dios le recuerda la caída de su papá, la caída de su mamá, yo pensaría que Caín estaría reflexivo, estaría espiritual, no sé, estaría en una posición de humildad, pero Caín hace oídos sordos a la palabra del Señor y llama a su hermano al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le había dicho, cuidado, Caín. Ten cuidado con desanimarte. Ten cuidado con decaer en tu semblante. Ten cuidado con deprimirte. Ten cuidado con enojarte, Caín. No te hace bien. ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Ten cuidado. El mal está esperando allí. Pero Dios le recordó, pero tú te puedes enseñorear del mal. ¿Cómo? No dejando que eso avance en tu vida. Sin embargo, Caín hace todo lo contrario a la voz de Dios. Por eso cuando yo le hablo a alguien en la iglesia y le digo, ten cuidado que si sigues así va a pasar eso, y la persona no quiere entender, yo siempre me acuerdo de este pasaje. Pues digo, si Caín no le quiso hacer caso a Dios, pues ¿por qué me tiene que hacer caso la gente a mí? Y a veces una persona cuando está resuelta, decidida a abandonar su principio espiritual, hermano, difícilmente algo lo hará recapacitar. El dolor. Más adelante uno lo deja, que se vayan, que les pase de todo. Y el quebranto, el dolor, la enfermedad, la calamidad, la pobreza, la miseria, una cantidad de situaciones que no tienen por qué vivir, los hará regresar de nuevo con una actitud diferente. Y uno trata de evitarle todo ese dolor a la gente. Uno trata de evitarle, pero a veces la gente quiere hacerlo. Y si la gente lo quiere hacer, ¿qué podemos nosotros como seres humanos impedirlo? Ahora, él mata a su hermano y se convierte de ser el primer hombre nacido por parto, el hijo mayor, el primogénito, el primero en ofrecer ofrenda, se convierte en el primer homicida sobre la faz de la tierra. El primer hombre que ciega una vida, que corta una vida, que quita una vida, se llama Caín. Y marca este nombre, un nombre que tenía un significado bonito, lo marca para siempre porque nadie pondría un hijo Caín. Y Dios vuelve a hablar con Caín, pero ya en otro tono, y le dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y le recuerda que es tu hermano. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Encubriendo, ya Caín, un homicida, encubriendo su pecado, mintiéndole, tratando de mentirle a Dios. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y comienza Dios a desatar una cantidad de consecuencias sobre un hombre que se cansó de hacer lo bueno. Acompáñeme por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, me habla, este libro habla de muchos reyes, ¿no? De historias de reyes, pero me habla de un rey llamado Amasías. Amasías. Dice la Biblia, de 25 años era Amasías. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón.
hizo cosas buenas, pero en su corazón todavía habían cositas allí un poco malas. Pero lo sorprendente es que Amasías comienza bien, pero se cansa de hacer lo bueno. Muchos reyes comenzaron a reinar bien. Muchos reyes comenzaron a escribir una bonita historia de ellos. Y el rey hizo tal cosa, y el rey tumbó los ídolos, y el rey adoró a Dios, y el rey... Pero llegó un momento donde por varias circunstancias, tal vez porque ya se creían muy poderosos, porque ya tenían mucho dinero, no, yo qué sé, comenzaron a hacer lo malo. ¿Cómo dice la Biblia que reinó a este rey llamado Amasías? Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero dice en el versículo 14, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él el profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Ahora, Amasías comenzó bien, pero luego comienza a hacer lo malo. Pero no solo Amasías. Mire lo que dice allí mismo Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 1. Hablando de otro rey, el rey Usías. Entonces el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. ¿Cuántos años tenía? 16. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo recto, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué hizo Dios? Le prosperó. Y él comenzó a hacer lo bueno. Recuerde que su papá Amasías, el papá de Usías, había comenzado bien. Entonces dijo, voy a hacer lo bueno de mi papá. Lo bueno. Y comenzó bien. Y dice que comenzó a buscar a Dios, Dios lo prosperó. Y dice el versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra sus enemigos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. O sea, Dios estaba allí haciéndole a Usías protección, vallado, peleando por él. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto. ¿Qué hizo Usías? Edificó torres. Y abrió muchas cisternas, que eran cisternas donde buscaban agua. Como Dios estaba con él, él abría huecos en el desierto, dice la Biblia, torres en el desierto, cisternas en el desierto, y encontraba agua, porque eso es tener la bendición de Dios. Es mejor tener a Dios de tu lado que Dios en contra. Porque le quiero decir, amigo, que una cosa es que el diablo pelee contra ti porque el diablo está vencido. El diablo es simplemente un ángel caído. Pero otra cosa es que Jehová contienda contigo. Y Dios estaba con Usías. Y entonces el hombre edificaba torres en el desierto. Y el hombre abría cisternas y encontraba agua. Y dice porque tuvo mucho ganado, muchas vacas, ovejas, cabras. Y dice la Biblia, así en Céfala como en las vegas y en las viñas y labranzas, así en los montes y en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Usías era un hombre que le gustaba el campo, le gustaba cultivar en las vegas, le gustaba cultivar viñas. Ahora, versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. O sea, el rey estaba en la cúspide, en la cima, en la cumbre, estaba supremamente bien. Pero ¿qué pasa aquí? Este hombre que había hecho lo bueno se comenzó a cansar
de esa dependencia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 15 que también hizo máquinas inventadas por ingenieros. Mire hasta dónde había llegado. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién estaba ayudando a Uzías? Dios. El hombre inventó catapultas que podían lanzar flechas, que podían arrojar piedras, que podían defender. Los baluartes eran torres, eran fortalezas. Tenía todo un imperio muy bien montado. Pero mire lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya cuando llegó la abundancia, que eso lo estábamos hablando ayer, del peligro de la prosperidad, ya cuando su corazón se sintió enaltecido, ya cuando se sintió poderoso, ya cuando se sintió invencible, esa altivez vino para su ruina. Versículo 16, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, él fue a hacer algo que solo lo podían hacer los sacerdotes. Él dijo, ¿y qué? Yo soy el rey. Es que y los sacerdotes le decían, no lo hagas. Y él dijo, yo soy el rey. Estaba enaltecido. Se cansó de hacer lo bueno. Usted nota que aquí dice que Dios lo ayudó a él. Dice que él recibió, en el versículo 15 leímos que fue ayudado maravillosamente. ¿Usted quién cree que le daba sabiduría a Uzías? Dios. ¿Quién le dio salud? Dios. ¿Quién le dio soldados? Dios. ¿Quién le dio las estrategias? Dios. Pero aquí dice que él se rebeló contra Dios. Se cansó de hacer lo bueno. Y mire lo que dice la palabra. Y dice que entró en el templo a quemar incienso. Versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, 80. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria de delante de Jehová tu Dios. Pero ¿cómo estaba Uzías? Se había cansado de hacer lo bueno. Ya no estaba obedeciendo. ¿Ahora era qué? Desobediente. Cuando una persona se cansa de hacer lo bueno, comienza a desobedecer. Con el agravante que una cosa es pecar con ignorancia y otra cosa es pecar con conocimiento. Los sacerdotes se ponen entre el rey y el altar y le dicen, no, son 80. Le dicen, no, no te metas, a ti no te corresponde. Estos solo son los hombres consagrados para los hijos de Aarón, no lo hagas. Pero ¿cómo estaba Uzías? Estaba altivo, estaba apartado. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente, delante de uno de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Se llenó de ira y comenzó tal vez a tratarlos mal, pero inmediatamente se activó el castigo. Vino la lepra sobre él. ¿Sabe? Qué triste historia. Versículo 21. Y dice 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Usted cree que esa era la historia que Dios quería que este hombre escribiera? No. ¿Cómo empezaron su papá y cómo empezó Uzías y cómo empezó Amasías? Bien. ¿Cómo terminaron? Mal. Mi pregunta en esta hora de la mañana es, ¿qué historia vas a escribir en tu vida aquí en la tierra? ¿Cuánta gente empezó bien, siendo un ejemplo para sus hijas, para sus hijos, para sus nietos?
para su esposo, para su esposa, para sus padres. Lo veían que iba a la iglesia, lo criticaban, lo perseguían, pero lo admiraban. Pero ya no es así. Este hombre, que fue un hombre poderoso, que pudo escribir una historia maravillosa, maravillosa, espectacular. Y a ver, podríamos estar leyendo hoy en la Biblia y diciendo, y Uzías murió delante de Jehová, lleno de años, lleno de fuerza, adorando y glorificando a Dios, y Dios contento con él. No, esa no fue la historia que leímos. Terminó apartado, lejos, leproso. Cada uno de nosotros toma la decisión si se cansa o no de hacer el bien. Y esto es una premisa, esto es algo que yo veo normalmente en el pueblo de Dios, se cansa. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo, a su debido tiempo. ¿El tiempo lo determino yo? No, lo determina ¿quién? El Dios de los cielos. No te canses. Mucha gente viene tratando de desconectarse de Dios para justificar que ahorita en diciembre se van a emborrachar y van a hacer lo malo. Porque así es como el diablo trabaja. El diablo comienza a ensañarte contra Dios, a indisponerte contra Dios, como a Caín. El diablo comienza a llenar tu corazón de razones para no hacer lo bueno. Y tú tienes toda la libertad. Yo no soy policía de nadie. Ni yo voy a estar detrás de los hermanos de la iglesia en diciembre a ver si toman o no toman, si se emborrachan o no, si fornican o no fornican. Eso es problema de cada quien con Dios. Cada persona, usted no le tendrá, gracias a Dios, usted no le tendrá que dar cuentas a Dios por mí. Y gracias a Dios yo no tendré que darle cuentas a Dios por usted. Porque cada persona tiene su cuenta individual delante del Señor. Mateo capítulo 24. Volvemos a Mateo. Partimos desde Mateo, volvemos a Mateo. Mateo capítulo 24 me habla de algo que es poderoso, hablando de los tiempos finales. Y dice la Biblia en el versículo 40. Estarán dos en el campo. ¿Cuántos? Dos. El uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Está hablando del arrebatamiento. La una será tomada, la otra será ¿qué? Dejada. Mire qué tremendo es esto. Me habla de dos. Ahora, me pone un número muy fácil de dividir. La mitad de 2 es 1. Y si eso lo trasladamos, dice que estarán unos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán trabajando, una será tomada, la otra será dejada. Esto me habla de una cuenta individual. Cada persona dará cuentas a Dios por su vida. ¿Usted cree que el marido se va a ir por causa de la mujer al cielo? No, señora. No, señor. Cada quien. Puede que sea tu esposo y puede que sea tu esposa, pero tú mismo estás labrando tu propio destino en Dios. Ahora, me dice que de dos, uno será tomado y el otro será dejado. Pero en Mateo capítulo 25 me habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Ambos grupos eran de vírgenes, eran mujeres que estaban esperando a su esposo. Y dice la Biblia que 5 tenían el aceite suficiente para pasar en medio de la noche hasta que llegara su esposo, pero 5 eran insensatas y se confiaron y se les apagó el aceite, se les acabó el aceite. Mateo capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. ¿Cuántas? 10. Otra vez me da un número fácil. 5 de ellas eran prudentes. ¿Y 5 eran qué? Insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En la Biblia, el aceite es un símbolo, aunque el Espíritu Santo no es aceite, ni es fuego, ni es lenguas, es un símbolo de él. Las insensatas tenían la lámpara, pero no tenían el aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y el que estaba preparado entró con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este Mateo 25 tiene que ver con Mateo 24. Ahora dice en el versículo 1 que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes, no eran 5 vírgenes y 5 rameras. No, todas eran vírgenes. Todas eran mujeres guardadas, entre comillas, para su esposo. Pero no todas eran prudentes, unas eran insensatas. ¿Sabe? Cuando aquí dice que ellas dejaron acabar el aceite, es la gente que se cansó de hacer lo bueno. Sí, van a una iglesia, pero se cansó de hacer lo bueno. Y el cansarte de hacer lo bueno hará que la presencia de Dios en ti se vaya acabando. No tenían aceite suficiente. Y dice que su Señor llegó cuando ellas no esperaban. Ellas se quedaron dormidas. Se cansaron de esperarlo y dijeron: no, ya no llegó, durmámonos. Pero a medianoche, cuando nadie lo esperaba, el Señor llegó. El Señor llegará cuando menos nosotros lo esperemos, hermano. Él va a llegar en el momento donde menos lo esperemos. Y allí es donde marcará la diferencia entre aquel que esperó al Señor lleno del Espíritu Santo y aquel que dejó acabar su aceite. Dice la Biblia que 5 de ellas quedaron por fuera. Ahora, en Mateo 24 nos habla de que 2 estaban en el campo, uno fue tomado, el otro fue dejado. 2 mujeres en un molino, una será tomada, otra será dejada. Y en Mateo 25 me dice que habían 10, 5 entraron y 5 se quedaron por fuera. ¿Qué cree usted que Dios nos está hablando aquí? Pues si hacemos una ecuación matemática simple y básica, pues nos está hablando que la mitad se va a quedar y la mitad va a entrar. Es muy fácil. La mitad de 2, 1 y la mitad de 10, 5. O sea que de cada 10 personas que conocen la palabra, de cada 10 personas que pueden asistir a una iglesia, 5 entrarán al reino de los cielos. Y tal vez 5 quedarán por fuera. ¿Por qué? Porque se cansaron de hacer lo bueno. Porque dijeron: no, el Señor, ¿qué va a venir ahora? ¿Qué tal que el Señor venga en el momento donde tú decidiste abandonar tu santidad? Donde decidiste pecar. Donde pensaste: no, Él no va a venir, que va a venir en diciembre. No, que va a venir en enero. Yo no puedo decir la fecha, ¿no? No estoy diciendo una fecha. Lo que te estoy diciendo es: no te canses, hermano, no te canses, no te fatigues. Sigue corriendo, no te detengas, sigue hacia adelante, sigue. No importa que no veas respuesta, no importa que las cosas no estén bien, no importa que las cosas aparentemente no estén dando fruto, hermano. Sigue hacia adelante. No dejes que el mal le haga el daño que le hizo a Usías, a Amasías, a Caín, y podría enumerarte una cantidad de hombres en la Biblia que empezaron bien, pero que terminaron mal. Un día, si tú no te cansas de hacer lo bueno, un día verás el fruto de esa situación. El que diga de en medio de nosotros que no ha sentido aflicción o cansancio siendo cristiano es un mentiroso. Pero una cosa es que yo sienta cansancio y otra cosa es que yo siga cansado. Cuando yo me siento así, yo voy a Dios y me recargo. El cansancio, el desánimo, la fatiga es un sinónimo de que la comunión con Dios no anda muy bien. No anda muy bien. El que está conectado a Él
La Biblia dice que de su interior correrán ríos de agua viva. No tendrás sed, no te sentirás fatigado. Cuando sientes esa pereza, esa apatía, cuando te sientes a punto de abandonar todo, detrás de eso hay un proceso que el diablo ha venido trabajando de abandonar la presencia del Señor. Estas vírgenes fueron a buscar el aceite y se fueron y salieron, y cuando llegaron, la puerta ya estaba cerrada. Ya le dijeron a su señor: ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No las conozco. Qué lamentable es que la puerta se cierre y que la gente quiera entrar al reino y que el Señor diga: ya no, no te conozco. Mucha gente conoció de Dios. Mucha gente caminó en las cuestiones de la fe, pero hoy el diablo los desanimó y los alejó. Que Dios nos guarde. Una oración que podemos hacer en esta hora es que Dios no nos deje retroceder. Que Dios nos dé la fuerza para perseverar. Yo estoy escribiendo mi historia. Un día esa historia se leerá delante de Él. Un día los libros serán abiertos, dice la Biblia. Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia. Dice la Biblia: y seremos juzgados por lo que está escrito en ese libro. No es tan importante cómo comiences en la vida, sino cómo termines. El ladrón de la cruz fue un ladrón muchos años, mucho tiempo. Era un malhechor, pero al final reconoció a Jesús y fue salvo. Judas fue un apóstol, vio milagros, estuvo en situaciones maravillosas, sobrenaturales, pero al final se suicidó. Dos destinos diferentes por dos decisiones distintas. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te quiero pedir, Señor, que mis ojos estén puestos siempre en la meta. Mi mente, mi corazón, todo mi ser esté puesto en una sola meta: lograr entrar al reino de los cielos. Esa es la meta. Pero yo reconozco que yo no puedo solo, Señor. Reconozco mi humanidad cambiante, fluctuante. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces tengo ánimo, a veces tengo desaliento, pero si estoy conectado a ti, tú me darás fuerzas para seguir este camino, Señor. Hoy rechazo todo pensamiento de abandonar mi fe, rechazo todo pensamiento de dejar de hacer lo bueno, rechazo todo pensamiento diabólico de desánimo y decido perseverar hasta el fin. Yo te pido, Dios, que no me sueltes, aunque yo quisiera soltarme. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Coloca espinos y cardos a diestra y a siniestra de mi camino, que no haya otra alternativa, sino seguir hacia adelante, Señor. Seguir hacia adelante, Señor. Y permíteme, solo por tu misericordia, ser parte de aquellos que puedan entrar al reino de los cielos. Y que cada uno de estos oyentes, ninguno se pierda, que ninguno de ellos se pierda, sino que el día que partan de esta tierra, partan a la eternidad contigo.